oportunidad al libro. Bueno, esta palabra que les quiero compartir hace un tiempo, el Señor me llamó la atención sobre este tema, lo dejé ahí archivado, lo estuve madurando, pensando, y desde que el Señor me lo mostró ahora, han pasado cosas en la tierra que nos rodea. Hoy yo le decía, Merlín había preparado para empezar la canción esta que dice: la tierra es el estrado de tus pies, y yo decía, el estrado de los pies del Señor está complicadito. Van pasando cosas por todas partes, desastres naturales, otros no tan naturales, hay guerras, hay ruidos por todos lados, chisporroteos, explosiones por donde mires. ¿Cómo se vive todo esto sin renunciar a nuestra fe, sin que esto afecte a nuestra fe? Creo que todos hemos visto, porque tuvimos como una invasión de videos y en Facebook y todo lo que suelas mirar, este señor en Epuyén que clamaba a Dios y en el nombre de Dios frenó el incendio y este incendio no pudo tomar su casa. ¿Lo vieron, este videito? Conmovedor, ¿no es cierto? A mí me llegó por todos lados. De los que no vi por mi propia cuenta me los mandaron otros, así que lo vi unas 50 veces más o menos. Pero más allá de eso, un tiempito después de eso, vimos lo que pasó en Chile. ¿Sí? ¿Están conscientes de esta destrucción masiva, este incendio tremendo que borró barrios enteros? No sé si una pequeña ciudad, no entiendo muy bien cómo es el mapa ahí, pero yo he visto así como manzanas enteras de casas totalmente arrasadas por el incendio. En Chile, creo que como muchos saben, Chile es un país que hay muchísima población cristiana muy activa. Y entonces no me cabe ninguna duda de que en esos barrios estaba lleno de cristianos también. Cristianos que perdieron absolutamente todo. ¿Ustedes piensan que ellos no oraron cuando veían que se venía el fuego? ¿O solamente salieron corriendo como cualquier hijo de vecino? Yo creo que ellos también oraron. Y me llama mucho la atención esto, cómo de diferentes historias Dios transforma en testimonios poderosos, ¿no? Alguno, como el señor este de Epuyén, se transformó en el nuevo Abraham, ¿no es cierto? El tipo que, con toda la fe, o Moisés ahí que partió el Mar Rojo, bueno, este frenó el incendio con su fe y creyendo que Dios es poderoso para hacer un milagro de esta naturaleza. Y otros tendrán un testimonio perfecto de lo que fue la reconstrucción de sus vidas y de todo lo que tenían a partir de una situación de hoja en blanco, ni siquiera hoja en blanco, una hoja llena de cosas quemadas. Así que esto me asombra, pero estas mismas situaciones que a muchos les animan y les excitan su fe, son las que muchos usan para decir: ¿y dónde está Dios cuando pasa esto? Vos que tanto sos cristiano, mirá lo que tu Dios está haciendo, lo que Dios permite. Creo que todos hemos orado, pero a morir con el incendio de acá, y sigue el incendio adelante. Dios no me escucha, Dios no hace nada. ¿Qué es lo que pensás? ¿Qué es lo que pensamos? Realmente nuestra fe no puede estar sujeta simplemente a las circunstancias. Tiene que haber algo más profundo. Vamos a ver desde el origen cómo arranca esta cosa. A ver si nos sirve para entender este proceso. En Juan, capítulo 3, para los lectores de la Biblia, quizás se acuerdan lo que pasó en Juan 3. Para los que no están tan acostumbrados, sépanlo, ese capítulo relata el encuentro de Jesús con un hombre que no era un hombre ateo, no era un hombre que no tenía conciencia de la existencia de Dios. De hecho, era un hombre que creía en Dios, pero que no lo conocía en la profundidad en la que Jesús venía a hablarle de Dios. Él tenía un Dios histórico, un Dios que había salvado al pueblo de Israel. Él tenía un montón de historias y era seguramente muy bueno en todo eso. Pero todavía no había tenido un encuentro acá adentro con Dios. Lo conocía desde donde había aprendido, pero nunca se había chocado con la realidad de un Dios que está ahí. Entonces esto es tremendo para todos nosotros, porque en realidad si uno recorre Trevelin y hablas con un montón de gente, ¿quién de Trevelin, o sea, hablamos de personas, quizá pobladores viejos, no sé,
nunca pisó una iglesia, nunca escuchó hablar de Jesús. Es raro. Todo el mundo en algún momento tuvo alguna conexión con algo cristiano, ¿no? Y entonces no te van a decir, yo no creo en Dios, para mí Dios no existe. Hay gente que lo piensa así, pero no es lo más común. Lo más común es personas que tienen una conciencia de que hay un Dios, pero nunca se chocaron así de frente con Dios y pudieron hablar con Él y pudieron entender quiénes son y quién es Dios y cómo entramos en relación, ¿no? Entonces Jesús estuvo hablando con este hombre y le describió así en palabras un poquito, para algunos podrá ser un poquito enigmáticas, pero en realidad no hay mucho enigma ya en esto. Él le dijo en el versículo 3, dice, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y se lo tiró así como un hecho incuestionable y el tipo se quedó con la cabeza con más preguntas que antes porque no podía entender esta cuestión del nuevo nacimiento. Entonces, todo lo que viene a continuación, la conversación, no la vamos a leer ahora, pero la conversación gira alrededor de qué es este nuevo nacimiento, ¿no? Y hoy sabemos, y Jesús abrió ese concepto en ese momento, que hay un momento en el que vos decidís poner tu fe en Jesús, que vos reconocés quién sos y que todo lo anterior no te sirvió de nada, y hoy estás delante de Dios y Dios te dice, ¿crees? ¿Crees en mí? Jesús te dice, ¿crees en mí? Y depende de esa respuesta tuya, se produce algo que es inexplicable en términos científicos, pero algo pasa adentro, así como en una mujer, de pronto un espermatozoide se junta con un óvulo y por más que lo tienen recontra estudiado, se produce una chispita de vida que genera algo nuevo. Bueno, se produce también en nuestro espíritu esa chispita de vida y se genera algo nuevo, algo que no estaba ahí, y es la vida de Dios en nuestro corazón. Por eso es tan importante la respuesta nuestra ante esta pregunta de Jesús, ¿no? ¿Crees? En otros lugares Jesús los enfrentó a algunos de sus seguidores o a los que decían, yo te hago el aguante, Jesús, me gusta mucho tu onda. Le decía, bueno, ¿pero crees? Más o menos. Bueno, ningún más o menos, es o sí o es no. Entonces Jesús lo encaró a este hombre con esto, ¿no? Algo pasó en la vida de Nicodemo porque después lo encontramos a él haciendo cosas y jugándose el pellejo por Jesús. Así que por lo visto, Nicodemo, que era este señor con quien Jesús hablaba, creyó. La cuestión es que todos arrancamos en nuestra relación con Dios, formalmente hablando, en ese nuevo nacimiento. Quizá te acordás, o no sé cómo es tu historia, pero capaz que te acordás de cuándo fue ese momento de tu nuevo nacimiento. Algunos no lo identifican como un momento puntual en su vida, algunos lo identifican como un proceso en el que de golpe las cadenas se fueron acomodando, los eslabones de la cadena se fueron acomodando y pasado eso tenían plena conciencia de que eran hijos de Dios. Lo que es importante es que tengas esa plena conciencia de que sos hijo de Dios, hija de Dios. Si no tenés esa conciencia de que sos, entonces, de momento no es la muerte de nadie, se puede resolver, podés ser un hijo o una hija de Dios hoy mismo. Así que esto está muy bueno y tenemos que pasar por esto. Y una vez que llegamos a ese punto, la Biblia, toda la historia del cristianismo, nos identifica como bebés espirituales, chiquitos. Todos los que han tenido hijos y todos los que hemos sido hijos, capaz que no te acordás cómo eras cuando eras bebito, porque eras muy chiquito y tu cerebro no guarda esos recuerdos, pero hacías macanas, llorabas por todo, te tenían que andar consolando, te cambiaban los pañales. A mí me pasa ahora que ya soy bastante grande, no sé si sabían, pero soy grande. Pero todavía me encuentro con gente que me dicen, yo te cambiaba los pañales. Qué situación tan humillante. Y yo no podés resetear ese recuerdo, borrarlo para siempre. Ojalá no te acuerdes de lo que viste, no sé, pero es un poco incómodo, ¿no? Pero yo también fui bebé, todos fuimos bebés, pero todos fuimos bebés espirituales a partir de que conocimos a Jesús y necesitamos una familia que nos cuide,
un cuerpo de Cristo que nos acompañe, que nos enseñe, que nos guíe en nuestros primeros pasos. Los bebés no se alimentan solos, necesitan que le den todo. Entonces todos estuvimos en ese punto donde necesitábamos que nos asistieran en todo, que nos ayudaran, todo lo que no entendemos, nuestras cabezas repletas de preguntas, y necesitamos eso, ¿no? Pero en realidad estamos diseñados para crecer, para desarrollar. De hecho, cuando un bebé empiezan a pasar determinados tiempos y no se ven algunos indicativos, algunos síntomas de que está produciéndose el desarrollo, se empiezan a prender luces rojas como diciendo, epa, para acá hay algo que no está funcionando bien, y se lo considera una anomalía, más allá de que cada bebé, cada persona, todos nosotros tenemos nuestros tiempos, y esto también es en el mundo espiritual así. Todos tenemos nuestros tiempos. Algunos, por las circunstancias como llegaron al reino de Dios, van, pero así como a pasos agigantados, y otros van más tranqui. Y no pasa nada, está bien. El tema es que demos los pasos, que avancemos. Lo que yo le pedí tanto al Señor el año pasado fue que la iglesia, esta congregación sobre la cual siento responsabilidad, que pueda crecer y desarrollar y madurar. Y ha sido tan lindo al final del año, en mi balance del año 2025, ver tantos hermanos y hermanas que maduraron un montón y empezaron a dar signos muy claros de poder hacerse cargo de bendecir a otros. Ya no estar siempre reclamando sobre sí mismo, me pasa esto, oren por mí, ayúdenme, sino que podían empezar a llevar sus situaciones delante de Dios y empezar a bendecir y sostener a otros. Eso fue un gesto muy claro de madurez y lo vi mucho y me alegró. Estamos diseñados para crecer. Dios así nos pensó y así es como se supone que debería funcionar la cosa. Pero no siempre pasa así. O simplemente estamos trabados en algún punto en el cual no pudimos madurar. Miren, yo les quiero leer en 1 Corintios 3, el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de la iglesia de Corinto. Los que conocen estas cartas saben que el apóstol Pablo tiene una relación intensa con esta gente de Corinto. A veces les da con un caño, pobres de corintios, pero por ahí se ganaron esas palizas que el apóstol Pablo les daba. En el capítulo 3, esperen, ya lo encuentro, 1 Corintios 3. En el versículo 1 dice, yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino como a inmaduros. O sea, no usó ninguna palabrita simple, se la dijo así de una. No pude, yo quisiera haberles hablado como personas maduras, pero saben, no se puede, porque son inmaduros. Así se los dijo, ¿no? No les estoy diciendo esto a ustedes, ninguno se sienta así como... No, tranquilos. Pero dice, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes, celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Y después sigue explicando a qué se refiere. Él estaba hablando de un síntoma de inmadurez, que es cuando, esto es algo que pasa, en todas las congregaciones sucede, a mí me gusta tal, a mí me cae mejor tal, ese no me gusta, porque viste que es muy duro para hablar, el otro no, el otro a mí me hace tanto bien, me gusta cómo canta tal, hoy el culto va a estar lindo porque lo va a dirigir Merlín, ay, miren quién va a dirigir hoy, ya me quiero ir a casa. O sea, toda esta cuestión así como selectiva, se basa en criterios humanos de lo que a mí me gusta o lo que no me gusta, y en base a eso hacemos juicios y decidimos cosas. Entonces eso, Dios lo considera una inmadurez espiritual. Qué fulero, ¿no? Porque resulta que yo me he visto 1000 veces haciendo eso. Lo hice. Yo no sé si alguno de ustedes nunca lo pensó, lo felicito, no entre nunca por esa puertita, pero lo hemos hecho muchos, ¿no? Y no fue, eso no habla muy bien de nuestra madurez espiritual. Quizá se refiere a un momento en el que todavía muchas cosas no entendíamos. Ahora, si ya tenés 20 años conociendo al Señor y seguís considerando las cosas así, ahí tenemos un problemita que tenemos que resolver, ¿sí? Hay que avanzar. Estamos diseñados para desarrollar. Entonces, ¿cómo crecemos? Miren, la Biblia nos habla muchas veces y usa muchas veces figuras de plantas. Yo no sé si ustedes se acuerdan
En el Salmo 1, el primer salmo, que dice, bienaventurado del varón, bueno, y también sabemos hoy que también esto aplica a las mujeres, bienaventurado la persona que, y dice un montón de cosas que hizo o que no hizo, y el resultado de eso, un poquito después, no lo vamos a leer ahora, pero dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que siempre su hoja está verde, siempre da fruto. O sea, suena como un árbol maduro, ¿sí? Porque un arbolito chiquito, yo tengo en mi casa un arbolito chiquito que no crece nunca, siempre empieza a echar hojas, viene la primera helada de otoño, se quema todo y ahí queda. Hasta la siguiente primavera empieza a largar hojitas, la última helada de primavera quema todo y mi arbolito está siempre así. Yo, no sé, ya estuve 20 veces tentado a volarlo, pero todavía le sigo dando oportunidad al arbolito. Pero definitivamente no es un árbol maduro, no se banca nada. No sé, no es un árbol frutal, es un árbol que da flores muy lindas supuestamente, pero nunca llega a dar flores, porque no llega, nunca logra madurar al punto de dar los frutos. Entonces, el árbol que describe acá es un árbol bien alimentado, porque dice que está junto a corrientes de agua. Eso no significa, no es un detalle artístico que te imaginas el arroyito con los arbolitos. No es un detalle artístico. Te está diciendo que está junto al lugar de donde se puede nutrir de lo necesario. Ustedes vieron acá en la Patagonia, vas a Hualjaina, alrededor del río todo verde. Mirás 10 metros más allá, un peladero. O sea, el río, qué efecto tan poderoso que tiene, ¿no? Bueno, es un árbol ahí, en ese lugar donde tiene todo lo necesario. Entonces todos quisiéramos ser ese árbol que creció y maduró. ¿Qué tuvo que hacer ese árbol? Arraigarse, echar raíces profundas. Y esta fue la palabra que el Señor usó para hacerme ruido en la cabecita. Las raíces, ¿dónde están nuestras raíces? ¿De qué dependen nuestras raíces? Las raíces son muy importantes por dos cosas, básicamente. Vamos a hablar de esas dos cosas. Una es el alimento. Absorben todos los nutrientes del suelo, el agua, todo, lo transportan hasta la base del tronco y ahí se desparrama por el resto de la planta, ¿no? Y después la otra función importante que vamos a hablar después es sobre el tema del sostén. Ahí vamos a usar esas dos figuras. Ahí cerquita de lo que estuvimos leyendo antes leímos en Juan 3, ahora vamos a leer en Juan 6. Jesús dice algo importante. Juan 6, en el versículo 54. De estas cosas que decía Jesús, que uno no sabe si quería que le entendieran o quería que no le entendieran. Nunca me queda del todo claro. Creo que si me la hubieran dicho a mí, yo me hubiera quedado del lado de los que no le entendían. Hoy le podemos entender, pero en ese momento no haber sido nada fácil. Dice, desde el versículo 53, dice, ciertamente les aseguro, estoy en Juan 6, 53, ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. ¿Sí? Una afirmación que aunque no la entiendas bien, es como muy clara en que está diciendo, si no pasa esto, entonces no está lo otro. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Esta es una esperanza hermosa que tenemos todos los hijos de Dios. Algunos quizá el día que el Señor vuelva a buscarnos estaremos vivos o no sé. Mirta Legrand calculo que va a estar viva. No sé dónde va a ir, pero yo no sé dónde voy a estar en ese momento. Pero muchos otros, y la historia está llena de gente que ya fallecieron, ¿no es cierto? Ya no están entre nosotros acá, pero dice que serán resucitados. El Señor los va a levantar, porque el Señor no se lleva muertos, se lleva vivos. Así que los va a llevar vivos. Qué esperanza tan hermosa, ¿no? Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Qué insistente con este asunto de comer mi carne, beber mi sangre. Suena medio caníbal, pero no es la idea. Hemos acá recién comido de su carne y bebido de su sangre. Este acto que hacemos, nosotros solemos hacerlo todos o casi todos los domingos,
tan sencillo de comer este pancito y tomar este traguito, porque es un chiquitín nomás de vino, algunos toman agua, pero es lo mismo en el sentido, ¿sí? Estamos haciendo lo que dijo Jesús y no nos olvidamos e incorporamos algo de Él, porque esta es un poco la clave de este acto que hacemos. Metemos a Jesús en nosotros. Pero no es ni el pancito, ni la copita esa que tenga vino o agua tiene poderes especiales. No es que si vos tomás de eso, estás tomando algo que no sabés, te puede pasar. No, en el fondo no deja de ser un pan, una copita con algo, algunos ponen jugo. No cambia eso, porque el valor que tiene eso es el valor espiritual, ¿no es cierto? Y Jesús estaba hablando de algo espiritual también cuando decía esto. Por eso dijo después, hagan siempre esto en memoria de mí. No quería que nos olvidemos de esto. ¿De qué manera nos comemos a Jesús? Si no nos lo estamos comiendo literalmente a Él. ¿De qué manera comemos de Él? Él está hablando de una relación que nutre. Él está hablando de una conexión que nos alimenta, que nos llena, que nos da nutrientes necesarios para poder crecer. Y estamos hablando... Si no es físico y literal, entonces es espiritual. Hay una conexión con Jesús que nos da vida. Acá habla, y no de cualquier vida, habla de vida eterna. Una vida que nada la puede consumir. Es tremendo esto. La relación esta, ¿no es cierto? ¿Cómo sucede? Bueno, en esta relación lo conocemos a Él. Vamos teniendo ese encuentro con Él, espiritual, pero real, donde podemos conocerlo más y más, donde podemos entender cómo piensa, cómo siente, qué piensa acerca de nuestro futuro, de nuestras situaciones actuales. Podemos como meternos en su atmósfera y empezar a pensar un poquito como Él, ¿no? Nos alimentamos de Él también cuando nos alimentamos de su palabra. Hay muchas formas de alimentarse de la palabra. La más directa es agarrar la Biblia. Y yo te recomiendo que tengas una de papel. Están buenísimas las del teléfono, porque las llevas siempre en el bolsillo a todas partes. Imagínense yo queriendo llevar este bibliorato en mi bolsillo, está complicado. Pero el teléfono siempre va, entonces llevamos la palabra de Dios con nosotros a todos lados. Seguramente también vieron estos videos, no sé si eran de Chile, me parece que no, de incendios. Me llegaron a Instagram a través de toda la hashtag de incendio, de personas que se les quemó toda la casa y la Biblia quedó sin quemarse. No sé si vieron alguno de estos. Es muy llamativo, ¿no? ¿Por qué no se quemó la Biblia? Si de última puedes comprar otra. ¿Por qué no se quemó la Biblia? Tiene una fuerza simbólica muy grande, diciendo, ¿sabes qué? Todo puede pasar, pero esto queda. Los recuerditos de la abuela, todas esas cosas lindas, todo ceniza, pero esto quedó. Tiene una fuerza simbólica fuerte. Vos podés decir solamente, bueno, pasa que los papeles apretados no se queman. Explícalo como quieras, pero llama la atención, hace ruidito. Eso, ¿no? Qué poder que tiene esa palabra de Dios cuando entra en nosotros. No es un libro que guardar en la biblioteca y que irradia algún tipo de bendición por estar ahí. La bendición está cuando podemos asimilarlo, cuando podemos comer de esta palabra. Con la palabra de Dios vamos entendiendo el corazón de Dios, lo que Él pensó desde el principio de los tiempos, lo que piensa hoy, lo que Él quiere hoy, cómo nos relacionamos con Él, cómo entendemos las cuestiones cotidianas de nuestra vida, ¿sí? Cómo nos preparamos para lo que viene. Todo eso está en la palabra de Dios. Pero si no lo leemos, es simple, no lo sabemos. Podemos escucharlo. Hay muchas maneras también, podés llenarte de videos de YouTube, hay montones de explicaciones de millones de cosas, hay muchas muy truchas también, hay de todo, y si no tenés un poco el paladar un poco entrenadito, podés comerte cada sapo ahí, pero la cuestión es que hay mucho, ¿no? Pero lo mejor, lo más maduro que hay, no es escuchar todo lo que te llega, recibir todo lo que viene, sentarte y denme de comer y que te den de comer. Lo más maduro que hay es ir y preparar tu propia comida, ¿no? Todos hemos disfrutado, no sé, la mayoría por lo menos seguramente disfrutaron de que mamá nos haga la comidita, o la abuela, o la tía, no sé quién te crió, qué buena que estaba la comida, pero llegó un momento que tuviste que empezar a hacerte la voz y capaz que te salía re mal y no era como la otra, pero era
tu gesto de madurez, de hacerte cargo de tu propia necesidad. Bueno, esto con la palabra de Dios tiene que ser así también. Tu gesto, mi gesto de hacerme cargo de mi necesidad y voy a la palabra de Dios. A ver si me está faltando algo. Esto va a afectar directamente nuestro crecimiento y también leer su palabra con expectativa, en oración. No es algo que la leemos solo para cumplir. Hoy me toca leer Juan 18, leo Juan 18. No sé ni si tiene 18 capítulos, no me acuerdo. Pero no importa, lo que te toca leer y lo leíste, porque hoy te tocaba. Bueno, está bien, no está mal. Pero tenemos que acercarnos a esa palabra buscando a ver qué tiene Dios para mí hoy acá. Por eso es tan interesante lo que hacemos los jueves. Muchos de ustedes se lo pierden porque no vienen a los cultos los jueves, pero yo les recomiendo que vengan porque créanme que le sacamos jugo hasta las piedras ahí. Porque hay capítulos de la Biblia que, mamma mía, son difíciles de aprender cosas, pero ahí se la encontramos. Y nos vamos a casa fortalecidos con el jugo de la piedra esa. Porque de la nada, de golpe, salió una enseñanza que voy a decir, wow, mirá lo que estaba encerrado en ese capítulo que parecía tan árido, ¿no? Bueno, así estamos aprendiendo. Y eso lo podemos llevar a casa después. Y cuando te toca leer algo así, no te arrugas como diciendo, esto no se entiende nada, qué sé yo, no sé ni qué están hablando. Shh, tranquilo, orá, esperá. No sea que todavía haya un tesorito escondido adentro de eso que no logras ver, ¿sí? Así que qué valioso que es esto. No te quedes con lo que llega fácil. Busca tu propio alimento. Y después, la otra función importante de las raíces, y esto para mí es realmente muy importante porque afecta nuestra continuidad, y es el tema del sostén. Las raíces son el sostén de la planta. Ustedes no sé si vieron seguramente en la escuela o en alguna parte vieron esos esquemitas que muestran que un árbol tiene toda su copa, todo, y más o menos la misma cantidad de raíz abajo para poder sostener eso. Yo que estudié construcciones, sé cómo tienen que ser las bases de algo para que se pueda sostener adecuadamente. Y no alcanza con simplemente poner una chapita ahí abajo y rogar que no se caiga. No, hay que poner una base a veces muy importante de acuerdo a la fuerza que va a hacer. Un árbol recibe muchísimo viento y la fuerza que tiene que sostener es enorme. Por eso muchas veces vemos árboles que adaptan toda su forma a las condiciones del lugar, ¿no? Y si pudiéramos ver sus raíces, veríamos que sus raíces también están acomodadas para poder resistir eso. Eso es asombroso. Para algunos dicen, wow, qué maravilla la naturaleza. Para mí es la creación de Dios. Y como Dios es un ser tan inteligente, tan sabio, diseñó las cosas de esa manera. Él no anda cuidando plantita por plantita para que no se venga abajo, sino que dio una orden cuando creó y dijo, desarróllense así. Y las plantas se desarrollan así y por eso muchas veces aguantan. Pero la verdad es que yo que me crié en zonas más norteñas, donde hay mucha más abundancia de agua que acá, he visto árboles enormes venirse abajo. ¡Wow! Terrible árbol se cayó. Y cuando ves las raíces decís, caramba, no tenía muchas raíces. ¿Por qué? Y porque tiene el agua tan fácil, tiene tanta agua arriba, que ¿para qué se va a gastar en profundizar si le sobra agua arriba? Resulta que esas raíces superficiales no contienen a la hora de la verdad, a la hora que las cosas se complican con una buena tormenta. Entonces los árboles se vienen abajo. Entonces, un árbol que vos decías, wow, qué hermoso árbol, frondoso, qué hermosa copa que tiene, y con muy poca raíz. Y el árbol rogando que no venga una gran tormenta porque se lo lleva puesto. Entonces, qué importante que es desarrollar raíces. Acá en Patagonia, donde uno ve que la humedad es más escasa y hay menos lluvias y todo, ves plantas que se agarran de una manera. Había buscado una foto que al final me la olvidé traer, pero era una foto que se veía como un paredón de roca, de esos como tipo acantilados, y había todo un bosque arriba. Y adelante de ese paredón de roca había una roca solita, ¿sí? De las rocas que quedaron en la formación esa, ¿no? En la punta de la roca había un pino, como los de atrás. Ahora, los de atrás tenían una forma y ese pino de ahí tenía otra forma. Y se había adaptado completamente a estar solito en esa roca. Solito en esa roca encontró su alimento, solito en esa roca se adaptó a los vientos. Todos los otros de atrás estarían riendo como diciendo, mirá, ese ahí
qué forma rara que tiene, no es como todos nosotros, pero ese se adaptó a su situación. ¿Y por qué hago tanto hincapié en esta cuestión biológica de las plantas y el sostén y la raíz y todo esto? Porque veo, espere un cachito, veo muchos hermanos que por no tener la raíz suficiente o haberse arraigado a cosas que no eran suficientes, no tenían el poder de sostener sus vidas realmente, sus vidas tambalearon, se cayeron, sufrieron y pasaron un montón de cosas tremendas. A ver, cada vez que nos felicitan por algo bueno que hicimos, nos sentimos todos anchos, ¿no? Alguien reconoce lo que estamos haciendo y cuando no te reconocen lo que estás haciendo, encima te critican. ¿Lo seguís haciendo? No lo hago más. ¿Qué pasa cuando nuestros amigos aflojan en su relación con Dios y ya no están viniendo a la iglesia o dejaron de orar o se enojaron con Dios? ¿Qué pasa con vos? ¿Qué pasa conmigo? ¿Cuánto nos afecta eso? Cuando Dios no responde a las cosas que pedimos y como las pedimos. Tanto le hemos pedido que se apague el fuego y ahí sigue ardiendo. Esto es pérdida de tiempo. Mejor no oro más. No sé por qué Dios lo permite, pero Dios sigue siendo poderoso. Y me ama a mí y ama a su creación. Y Él está permitiendo que esto ocurra porque tiene sus planes. Juro que pensé que el plan era apagar el fuego. Cuando pasaron las lluvias dije, listo, acá llegó, tanto que oramos, llegó la lluvia. Y no se apagó. Evidentemente Dios quería todavía otra cosa. Y aunque pase por una situación tan difícil, porque yo lo digo esto livianamente acá, pero hay gente que está perdiendo todo lo que tienen, todo por lo que han trabajado, y me da muchísima pena, no puedo dejar de pensar que Dios tiene planes con esas personas así, ¿no? Entonces, cuando alguien nos habla de mala manera en la iglesia, porque si nos hablan afuera, bueno, uno como que no espera tanto, pero en la iglesia todos debieran ser buenos y tratarme bien. No es que todos tienen que ser amables en la iglesia. Hay cada uno en la iglesia también, porque todos estamos en proceso y capaz que a alguno todavía el proceso no le llegó a la parte de transformar eso, ¿no? Entonces, esas cosas a veces hacen tambalear nuestra relación con la iglesia y también con nuestra fe y nuestra relación con Dios. Porque cuando le cortamos la relación con la iglesia, la relación con Dios tiene los días contados. Algunos se jactan diciendo, no, yo con la iglesia nada que ver, pero con Dios está todo bien. Qué lindo sería, pero no. Porque así no lo pensó Dios. Cuando no entendemos las enseñanzas que se dan y pasa el tiempo y nos cuesta mucho entender, cuando la vida con Dios empieza a exigir ciertos esfuerzos y ciertos sacrificios que no nos gustan, porque a nadie le gusta sacrificarse, a todos nos gusta estar ahí sentaditos y disfrutando el fresco, ¿no? Y de pronto la vida con Dios pasa por otros lados, si perdemos nuestro trabajo, si nos quedamos sin recursos, cuántas cosas pueden pasarnos, ¿no? Sin embargo, hemos visto que las vidas, como las plantas, que se forman en lugares áridos, tienen otra capacidad, otra fortaleza para aguantar cosas. Entonces, desde ese punto de vista, las situaciones que vivimos son feas, son incómodas, son tantas cosas, pero resulta que están fortaleciendo nuestras raíces. Y ahí ya no es tan malo. Será feo, y quiero que termine, porque la verdad que queremos que termine, queremos que la enfermedad se sane, queremos que la falta de recursos se termine y podamos tener la abundancia que necesitamos, pero ese tiempo en que nos falta algo, hundimos nuestras raíces. ¿Dónde hundimos nuestras raíces? Ahí viene otra cuestión. Pero antes de irme a la siguiente cuestión de dónde hundimos las raíces, quiero mencionar esto. Una planta que vos la movés todo el tiempo de lugar, la cambiás de maceta todo el tiempo, porque a veces hace falta un cambio de maceta, a veces es saludable para una planta. Pero no podés vivir cambiándola de lugar. Ahora, este invierno la quiero allá. Quedó tan lindo acá que ahora la quiero allá. Y ahora la quiero allá. Pobre planta, déjala en paz. Necesita arraigarse y crecer. A más de uno
Les he dicho en conversaciones que lo que mi deseo, mi sueño es que cada uno pueda encontrar un lugar donde echar raíces hondas y dar frutos. No sé si alguno se acuerda, pero con algunos hemos tenido estas conversaciones. Ese es mi deseo particular, que cada uno pueda echar raíces hondas y dar frutos. Acá, en la otra iglesia, no me importa, pero que pueda ocurrir. Porque Dios no nos diseñó para andar cambiando de maceta todo el tiempo, porque la planta que cambias de maceta o de lugar todo el tiempo es simple, no crece. Quiere, pero no puede crecer, porque no estamos diseñados para estar siendo trasplantados todo el tiempo. Entonces, a veces un trasplante es necesario. Una planta estaba en un lugar con mucho sol y la estaba matando, un lugar un poco más reparado, bueno, dale un lugar más reparado. Y ahí se queda. Ese tiene que ser su lugar. Una vez que encontrás tu lugar, ese es tu lugar para crecer y echar raíces. No estar todo el tiempo preguntándote si no tenés que cambiar de maceta, si no tenés que cambiar de congregación, cambiar de lugar. No crece así. Es más, llega un momento, hay personas que ya han cambiado tantas veces de congregación que ya no le tienen ni fe a la próxima iglesia donde van a ir, porque seguramente también se van a ir en su momento. Seguramente algo va a fallar y se van a querer ir. Y sí, algo va a fallar, porque están poniendo su confianza en algo que no puede resistir esa confianza. Y ahí voy con esta parte final de la reflexión. Vamos a Colosenses 2, último pasaje para leer. Colosenses 2. Seguramente alguno ya escuchó hablar de este concepto, pero no sé si sabías que hay una palabra de Dios que dice exactamente eso. Dice en el versículo, capítulo 2, versículo 6, dice, por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en... O sea, ¿dónde tienen que estar nuestras raíces? Díganlo, por favor, quiero escucharlos. En Él, en Jesús, ¿sí? Ahora, más de uno dirá, obvio. No, ningún obvio. Porque resulta que ponemos nuestra confianza en personas, esperamos que los pastores no fallen, esperamos que los hermanos que nos invitaron a la iglesia no fallen nunca, esperamos que nuestra familia nos apoye, esperamos que no nos falten los recursos, ponemos nuestra confianza en un montón de cosas que no pueden resistir esa prueba. Nuestra pareja, nuestro hijo, nuestro padre, todo puede fallar. Todo puede fallar. Pero Jesús no. Ese es el punto. Entonces estamos llamados a poner y hundir nuestras raíces en Jesús. Entonces, fíjense el efecto tan interesante de esto. Cuando nuestras raíces están en Jesús, si el de al lado nos falla, es una tristeza, es un garrón, pero mi vida sigue adelante, porque mis raíces están en algo que es más profundo y no es esa persona. Y no es solo que decir, bueno, listo, no me afectó tanto. No, también liberamos a las personas de la presión que ejercemos sobre ellos esperando que no nos fallen. Más vale que vos no me falles. Ay, mamita, espero no fallar. ¿Saben la cantidad de veces que yo he fallado? La cantidad de personas que se han frustrado conmigo. Y va a seguir pasando, porque sigo siendo una persona que falla. Todos somos alguien que falla. Soy un padre que falla, soy un trabajador que falla, soy tantas cosas que fallan. El único que no falla es Él, es Jesús. Entonces nuestras raíces tienen que estar hundidas y agarradas firmemente de Jesús. Entonces, si de pronto todo eso por lo que trabajé, como los hermanos chilenos, de golpe no está más, mis raíces siguen allá abajo, firmes. Si la pareja que tenía abandonó todo, abandonó la fe, me abandonó a mí, mis raíces están allá abajo. Dios me va a sostener, voy a poder pasar esto y voy a salir con victoria. No sé cómo, cuándo, pero sé que sí, porque mis raíces están agarradas en algo que no falla. Entonces, muchas cosas acá para aprender y tener en cuenta. Yo no sé cuál es la que te está sirviendo a vos. Por un lado, la necesidad de estar nutriéndonos permanentemente de Él. No esperes que te sirvan la comida siempre. Vos tenés la capacidad de acercarte a la heladera y preparar tu propia comida. Vos tenés la capacidad de agarrar tu Biblia y decirle, Señor,
quiero conocerte. Espíritu Santo, revelame. Yo quiero conocer, quiero entender. Bueno, hacelo. Algunas veces tendrás una enseñanza más satisfactoria que otras, pero la comida la vas a tener. Y por otro lado, agarrarte fuerte y sostenerte de Él, porque Él no te va a fallar. Pero eso no significa que entonces no confío en nadie. El único que confío es en Jesús. Todos los demás son unos chantas. No, tranquilo, tampoco. Porque esos demás son la familia del Señor. Y ellos también están en proceso y pueden fallar. Pero encontrá tu lugar y echá tus raíces. Y no te muevas más de ahí. Para que tu planta, tu vida, pueda llegar a dar esos frutos que Dios la diseñó para que dé. Capaz que ni vos te das cuenta la cantidad de cosas que puedes hacer de bendición para tantas personas. No sos consciente. Capaz que Dios te usó o ya tu vida por su forma de ser dio resultados en muchas cosas. Bueno, todavía Dios puede hacer cosas mucho más grandes que esas. No las vas a ver si tus raíces no están hundidas en Jesús. Si no te estás nutriendo de Él y lo dejás que Él haga y desarrolle tu vida como Él lo tiene diseñado. Es lo mejor. Es lo mejor. No te apures a juzgar rápido las cosas. No te apoyes tanto en cosas que pueden fallar. Todo puede fallar. Y no porque sean malos, no porque sean todos fallutos, traicioneros. No. Las cosas pasan. La gente tiene sus situaciones que los llevan a ser como son. Pueden cambiar, pueden aprender, todo. Pero por ahí no lo hacen. Pero Dios, Jesús, Él es la roca. Hay una parábola muy linda que no la vamos a leer ahora, pero dice de dos personas que edificaban una casa. Uno de ellos la edificó en la arena, otro en la roca. No sé si se acuerdan, está en Mateo 7, si lo quieren buscar después. Pero Jesús es muy claro y llama insensato, o sea, medio salame, quien hizo la casa en algo que no podía sostener claramente una casa. Y después resulta que vinieron las tormentas y la casa se cayó. ¡Ah! ¡Qué raro! ¿Cómo no se iba a caer? Lo raro era que no se cayera. O sea, pero la casa que está fundada en la roca, y Él es la roca, y lo dice la palabra también, Él es la piedra fundamental de todo, esa, que vengan los tornados, que vengan, ahí está, firme. Tu vida firme, ¿sí? Que nada más haga tambalear tu vida. Capaz que ya te acostumbraste tanto a que tu planta no pueda desarrollarse porque le faltan cosas, que ya pensás que así va a ser tu vida, que ya pensás que, bueno, otros les va mejor que a mí, pero yo soy así. No canceles el plan de Dios para tu vida. Quizá todavía necesitas arraigarte y empezar a absorber todo lo que Dios quiere de vos y ahí vas a ver lo que pasa. Ahí vas a ver lo que Dios es capaz de hacer con una vida que se entrega. ¿Sí? Vamos a orar.